así que sean todos bienvenidos a la presentación de Gol Sostenido. Los dejo con Rafael Toriz. Muchas gracias, buenas noches. En realidad va a hablar primero Pedro Alejandro. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, es un honor poder estar aquí en el caos. Antes de iniciar la presentación, realmente quisiera que dedicáramos una ronda de aplausos a la memoria de mi buen amigo Jorge Tirado y de su hermano, que desafortunadamente perdieron la vida en la semana, una pérdida irreparable, y que realmente este libro cuenta con su apoyo, la presencia de Jenny Bullán, que es por gestión de Jorge Tirado. Entonces, en su memoria le voy a pedir que si podemos hacer una ronda de aplausos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, estamos esta noche reunidos para poder presentarles Gol Sostenido, y nos acompaña en primer lugar Ali Garloqui. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Nos acompaña también, obviamente, el hijo pródigo de Jalapa, Rafael Toriz. Mi hermano, mi acompañante de mil batallas, Raúl Vera. Y yo soy Pedro Vera, un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Bien, pues este libro, como bien lo cuenta Yael Kai, es el remanso que nos queda del Mundial. Es un trabajo que ha estado en la idea y en el trabajo durante un año completo, ¿no? Desde la idea hasta su concepción. Ha sido un largo trabajo, ¿no? Un largo camino en el que afortunadamente hemos contado, el equipo, yo, todos los escritores, hemos contado con el apoyo de Rafael Toriz, la guía, y es el que quisiera yo que él nos contara un poquito más sobre este gran trabajo literario. Bueno, pues antes que nada, buenas noches a todos y a todas. Estoy muy contento de estar acá. Iba a decir honrado, pero la verdad es que estoy más contento. Y no saben, porque me costó mucho trabajo. En general trato de estar viendo a Jalapa, ya mucho tiempo queriendo volver y no podía. Así que hoy pude, y me parece que este pretexto, literalmente esto que viene antes del texto, es la ocasión ideal para volverse a ver acá entre amigos, amigas. Y sobre todo porque es muy difícil y a la vez muy fascinante hablar de un tema tan complejo y tan en el aire como el fútbol, ¿no? O sea, es algo... Cuando a mí Pedro me hizo la invitación a participar en este proyecto, pues lo primero que tuve fue suspicacia. Dije, no, ¿cómo un libro de música? Otra vez músicos escribiendo, ya empezamos mal, ¿no? pero a medida que fue desarrollando un poco la idea, yo creo que una de las riquezas increíbles que tienen algunos fenómenos populares, pero particularmente el fútbol, es que nos atraviesan a todos de manera transversal desde muchos campos de la experiencia, ¿no? O sea, no solamente por el fútbol, ¿no? Y que en sí mismo tiene la fascinación de los objetos sensibles en sí mismos, sino también por esta idea de qué significa poder hablar o no hablar de un tema tan complejo, ¿no? Y sobre todo lo pensaba yo también, yo cuando era niño, que no sabía, casi siempre el que era el último para ser escogido para jugar a la pelota, ¿no? Siempre hay una cuestión de masculinidad en el fútbol, cuando no tradicionalmente, cuando a mí me tocó, que era el hecho de la gente que está habilitada para jugar, habilitada para hablar del fútbol, como que hay una suerte de pertenencia y de arraigo, ¿no? Entonces, al margen de que para que un partido juegue es importante todos los elementos, y sin embargo es muy curioso, como dice Sergio Rodríguez, que dice que los que no jugamos nada siempre acabamos de extremos izquierdos, y doy fe porque yo era extremo izquierdo. Es muy interesante el hecho de qué es lo que encuentra uno cuando habla de fútbol, ¿no? Porque también pasa a veces también como con ciertas prácticas, ¿no? Como con el boxeo. O sea, a la gente, cuando a alguien le gusta un poema, y alguien que no estudia literatura ni es un lector habitual dice que le gusta o no le gusta, a nadie se le ocurre decir, tú no estás capacitado para hablar de poesía, ¿no? Y sin embargo, con el fútbol, que parece que sí, o con el boxeo sí, hay como una suerte de qué es lo que debe uno ver cuando uno habla de cierto deporte. Entonces yo creo que la cosa insurrecta por principio
que presupone el hecho de que aquí es gente, músicos latinoamericanos, periodistas, músicas. La idea es que mucha gente puede hablar del fútbol porque a todos nos empata por muchos lados, y la primera, esencial, es la memoria, ¿no? Yo creo que hay un vínculo muy fuerte con la niñez, ¿no? Que incluso aunque seamos mexicanos, que ya sabemos que el fútbol no es, nuestros deportes son más bien otros, pero bueno, más que el deporte, yo creo que es importante hacer esta salvedad, ¿no? Que cosa que yo viví mucho tiempo en Argentina, más de recomendable, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que siempre preguntaban, y con pues ni siquiera pique, ¿no? Con esta cosa de que sí, generalmente nos ganan y nos han sacado del mundial. Una cosa muy interesante que me preguntaban es, pero es que de veras allí la gente no juega bien a la pelota, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, de veras, que en un país con tanta necesidad, con tanta precariedad, con tanta pobreza y con tanta miseria, con lo barato, terapéutico, sabroso y necesario que es patear una pelota, ¿por qué no llegan los buenos jugadores, no? Entonces yo creo que tener una visión de que en México, claro que hay buenos deportistas, pero al ser un país de recomendados, al obedecer a dinámicas corruptas de clientelismo político, eso es lo que hace que tengamos un fútbol con una liga tan mediocre y criminal como la mexicana, que reproduce muchos patrones culturales de nuestra idiosincrasia, ¿no? Eso es lo que yo estoy tratando de decirle a los argentinos, diciendo, claro que hay buenos periodistas, pero hay muchas limitaciones para que ellos lleguen. Me acordé ahorita de Chava Rincón, señor Totutla, allá de tierra chayotera también, de Los Lindes. Le mandamos un saludo a otro gran futbolista que pudo haber sido así como esas historias tantas, ¿no? Y yo creo que la riqueza de un libro como Gol Sostenido habla de esas hipotecas de la imaginación, que es lo que sucede cuando jugamos. Y de una vez que lo digo, es como la literatura, ¿no? Después de hacer literatura, lo mejor es leerla, y después de leerla, lo mejor es practicarla. Y yo creo que hay en esto, más que un ejercicio de sublimación, creo que a quien le gusta el fútbol, con un Gol Sostenido, se va a encontrar con cómo se sigue un partido por otros medios, ¿no? Y eso también lleva a un fenómeno de nuestro tiempo, que yo decía, qué interesante preguntarle a la gente que trabaja con el sonido, vincular directamente el sentido del sonido con el fútbol, ¿no? No solamente como una práctica antropológica, sino especialmente como una experiencia atmosférica. Entonces están viendo ahorita todo lo que está pasando en Argentina, que hoy llegó la selección y está pasando un montón de desmanes, que son unos atributos muy, muy interesantes de cómo se expresa la masa en algo que sin embargo no deja de tener una individualidad, ¿no? Yo creo que, no es justo mi caso, pero creo que mucha gente tiene una identificación infantil con los jugadores. Yo creo que también hay un vínculo fuerte ahí entre literatura y fútbol, ¿no? Que es uno de los pocos lugares donde se puede estar, la vida puede no tener lógica por 90 minutos, y sin embargo eso nos puede decir quién nos gusta más, quién es mejor que otro, y sobre todo también es esa capacidad de volver a un pasado en el que a lo mejor fuimos felices, ¿no? Como que de alguna manera los recuerdos del fucho editan un poco nuestra vida, y creo que este libro trabaja un poco con eso. Es un libro de memoria, es un libro muy entrañable, es un libro muy rico, muy variado, ¿no? Con periodistas mexicanos, músicos argentinos, con músicas también colombianos. Es realmente como un fresco latinoamericano de aristas muy, muy interesantes, muy sugestivas. Y además también, como dice en la cinta, en el circulito que lo anuncia, no necesariamente es apologético, ¿no? No es un libro ni sobre el fútbol ni contra el fútbol, sino un libro desde el fútbol, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo, a mí cuando intentaba decir uno de qué manera puedo presentar, además de recomendar estos autores, es muy interesante, por otro lado, el hecho de poner a escribir a gente que a lo mejor de suyo no escribe tanto, ¿no? Creo que también ese desequilibrio de qué es lo que espera uno cuando trata un texto tiene algo también como de algo, un panini, ¿no? Como de algo que juega también con la temporalidad de lo que se produce y de cómo se produce. Es realmente, yo creo que es un buen vistazo a una zona particular de América Latina. Uno ve unos textos más chiquitos, otros más grandes, unos más chipotudos, unos más rimbiosos. Tiene mucho una condición como de campo llanero, y yo creo que ese es uno de sus aciertos. Por otro lado, creo que también la capacidad de recrear esas posibilidades de lo que somos o no somos a partir de la sublimación del deporte sucede con muchos deportes, sucede con muchas prácticas. Creo que ahorita, concretamente el caso argentino, un lugar tan dividido políticamente, tan devoradoramente caníbal, está dando muestras, ya también con varios muertos,
de cómo es posible crear un armisticio que dura más allá. Hay una potencia, no voy a decir revolucionaria, pero sí sensible en lo que pasa con el fútbol, ¿no? Y yo creo que este libro atiende un poco eso. Podría tener algunos textos, pero más bien los invito. Hay textos realmente muy buenos. Está Eli Guerra, que su papá era director técnico. Está, ¿cómo se llama esta chica de Aterciopelados? André Echeverry, ¿no? Están aquí Ali Guagua, que ahorita antes de cerrar mi participación me gustaría, voy a dar lectura a uno de sus, si no te moleste, quiero leer un par de las prerrogativas que ella encontraría para un buen club de fútbol, y además es un texto muy entrañable porque creo que hace una vivisección de todos aquellos que por algún bendito error hemos sido hinchas del tiburón del Puerto de Veracruz, ¿no? Que cuando uno dice que le va al tiburón, lo primero que te dicen es que tú sí sabes de fucho, ¿va? Así que yo creo que tiene todos estos elementos, tiene toda esta memorabilia, y la tengo aquí en la 221, y quiero cerrar mi participación, además de decir que fue un placer prologar este libro. Me hizo volver a leer a Fontana Rosa, me hizo plantearme el hecho de qué significa, de qué manera el fútbol mexicano, argentino, colombiano ha impactado mi vida, qué significa el hecho de tener un horizonte común. Y yo creo que al margen de lo que pasa con los, dijera Néstor García Canclini, con las industrias culturales, yo creo que realmente hay unos canales, vehículos de compartir información, sensibilidades, que son cosas que solo pasan en la cancha, ¿no? Y además también en tiempos de tanta quisquillez conceptual, el placer que yo encuentro escuchando los cánticos de cancha es verdaderamente pornográfico, y estoy seguro que a más de uno debe pasar así. Pero quiero cerrar mi educación propugnando que los puntos que marca Ali estén en la Constitución, por lo menos en la AFA y en la Femisfoot. En mi mundo perfecto, dice ella, donde todo es posible, el fútbol es así. 1. No existe el fuera de lugar. Joya. 2. Está prohibido contratar a más de 2 jugadores extranjeros por equipo. Creo que tiene bastante sentido, ¿no?, en una liga como la mexicana. 3. La naturalización es posible siempre y cuando el jugador compruebe haber vivido en el país más de 5 años. Bueno. 4. Los uniformes se portan sin propaganda alguna. Este es otro detalle también interesante del envejecimiento de la liga. Viendo los partidos con mi papá, que veíamos transmisiones de Ecuador y transmisiones de Argentina, no daba crédito él de la poca publicidad que pasaba en comparación con todo lo que juega en la liga mexicana, ¿no? De verdad que uno está tan acostumbrado a ese ruido que te impide ver el sentido y el sonido que despliega ver un partido sin todo el ruido permanentemente. Así que al lugar, sin las propagandas, ¿no? 5. Hay un cronómetro que se compensa el tiempo muerto, se agrega al final del partido. Eso sucede. 6. Al menos 3 jugadores titulares deben de haber nacido en la ciudad y estado donde se juega el club. Creo que eso tiene mucho sentido para realmente ver qué es lo que tendría que ser un mundial, que se vea realmente cuál es el estado del desarrollo del deporte en un estado, en una época, en una región, a diferencia de estar importando extranjeros, ¿no? O sea, creo que es un punto muy esencial. Y otra cosa que siempre me llamó la atención acá con el básquetbol en la liga, el equipo de la UB, eran todos americanos, ¿no? Gringos, y uno decía, chale, ¿qué onda? Pues digo, qué chingón juegan esos güeyes, ¿no? Sería chido ver cómo juegan acá, desde Fortín hasta, qué sé yo, ¿no? 7. No hay pagos de multas o fianzas a la federación para no descender. Asimismo, no se puede comprar o obtener franquicias de otras ciudades para conformar un club. Bueno, pues con esto de Veracruz, que no existe, tampoco en Necaxa. Digo, creo que son unas cosas muy puntuales que le harían muy bien, ¿no? 8. Asistir a la convocatoria de la selección es obligatorio. Yo creo que eso, y hacer que votar fuera obligatorio, nos haría también un gran bien. Saludos a Carlos Vela, ¿no? 9. En un estadio lleno, los aficionados tienen la obligación de hacer la ola al menos 2 veces por partido. Esto con mucho gusto, y sobre todo en estados extranjeros donde se burlan de que la porra mexicana saluden a su jefa y hagan la ola, ¿no? Es una cosa. Y otra cosa que me encantó muchísimo, que a partir de ella acusa a Pachuca, no con estas palabras, pero de tener la porra más pinchurrienta, y yo doy fe. Estuve en un Pachuca Pumas que uno no podía, daba ternura y conmiseración escuchar lo que gritaban los Pumas y lo que gritaban el Pachuca, que eran tuzos. Y 10, el grito de puto para desalentar al guardameta rival está permitido. Creo que como Benson and Hedges, todo está dicho. Muchas gracias.
Hola. Gracias, Rafa. Bueno, gracias por venir. Es un placer y un honor para mí, que no escribo, estar en un libro con gente que tampoco escribe, pero que medio toca o toca. Y siempre fue como muy importante el fútbol en mi vida. Rafael hablaba de la memoria, mi papá también fue árbitro de segunda división, y crecí a pasitos ahí del Pirata Fuentes. Entonces siempre en mi infancia y juventud temprana el estadio juega una cosa muy importante, y justamente el texto habla de eso, de ser hincha o ser aficionado de un equipo que ya no exista, que desapareció, que ya no va a volver a hacer lo mismo, y la mala suerte y de todos los descensos y las pocas glorias que tuvo ese equipo. Sinceramente no he tenido la oportunidad de leer los demás textos de los compañeros. Sé que apenas acaba de salir, que lo presentaron en la FIL, que les fue muy bien, y el día de hoy me lo acabo de encontrar. Me encanta el formato, me gusta mucho Elefanta Editorial. Un saludo a Emiliano Becerril, que fue también uno de los cómplices aquí para esta locura. Me gusta muchísimo el título. Creo que ¿cómo le iban a poner? Nunca ganaremos el mundial, pero gol sostenido está más, me parece, pues eso, esperanzador, muy interesante, como lo mencionaron, pues eso, gente de México, músicos de La Gusana Ciega, de La Barranca, de Colombia, periodistas también de rock, que de alguna manera se emparentan con el fútbol. Y nada, pues de alguna manera también es este tema tan apasionante, que justamente acabamos de vivir creo que una de las finales más apasionantes de los últimos tiempos. Es muy me parece importante que se presente y que nos deje un poquito más, ¿no?, de este sabor de todo lo que representa el mundial. Que por ejemplo en mi caso, mi papá olvidaba su vida totalmente durante un mes y se ponía exclusivamente su excusa era que pasaba cada 4 años y que no lo molestaran, y eso, la gente que, de hecho mi texto está dedicado no a mi papá, sino al esposo de mi mamá, que es otro loco que también cambia su vida y todo lo que hace por ver cada partido de fútbol y vivir esta pasión que siento que también en la literatura, no tanto, salvo como decía él, La Rosa o tal vez Galeano, lo he explorado. Me gustaría saber mucho más de escritores, o obviamente de escritoras que escribieran más sobre fútbol, ¿no? Y en este sentido pues también me gusta muchísimo que haya tantas mujeres escribiendo, como pues eso, que ya mencionaron, Eli Guerra, Andrea Echeverry, la terrorista del sabor, está Jessie Bulbo, está Mariana H., porque pues eso, es como medio anecdótico también, que ni lo transmiten, y creo que hay mucho poderío también en el fútbol femenil, y por eso me da tanto gusto, y me parece muy relevante también que haya tantas mujeres escribiendo. Y nada, pues los invito más que nada a entretenerse, a leerlo, a no tomarlo en serio. Creo que también puede ser muy divertido, intuyo, porque le digo que no lo he leído, pero también puede ser un buen regalo a los villamelones y a los amigos y amigas que gustan, ¿no?, de este apasionante deporte. Y nada, pues eso, los invito a quedarse un ratito a escuchar musiquita cuando acabe la presentación. Y pues nada, muchas gracias a los hermanos, a Vera por traerme para acá, y a Caos también. Pues otra vez buenas noches, mi nombre es Raúl. En esta ocasión me tocó a mí participar por invitación de mi hermano, que bueno, hemos hecho casi todo juntos desde cuando él nació. Yo ya estaba acá, entonces desde ese momento hemos participado en todas las cosas. Y en este proyecto que me invitó, me siento como un jugador suplente que gana la Copa del Mundo. La disfruto, la gozo, la presumo, pero a lo mejor no metí ningún gol, ¿no?
pero sí me tocó ser parte de cómo se iba formando, y a lo mejor me gustaría contarles eso, que lo podemos ver ya el producto terminado, el libro, en las presentaciones, pero durante un año fue que se caía y se levantaba el proyecto, que se invitaba, no se invitaba, que se podía, que lo imaginaba y que no lo podíamos lograr. Afortunadamente encontramos en el camino, o encontró Pedro, gente con buena voluntad. Cuando me contó por primera vez la idea, él me dijo: yo tengo la necesidad de participar en el mundial de alguna forma, pero bueno, somos músicos, no pertenecemos a ningún equipo, no estamos dentro de eso. Entonces ideó una forma para participar. Me dijo: vamos a hacer un libro de relatos de fútbol y lo vamos a presentar. Coincide con las fechas para poderlo lanzar. Lo primero que llegó a nuestra mente es: vamos a acercarnos con Rafa, él nos va a decir cómo lo vamos a tener que hacer, él nos va a guiar en todos los procesos. Y así fue, llegamos, tocamos, Rafa, tenemos este proyecto, le pareció bien, y a partir de ahí se volvió un guía para que funcionara el libro. Y se fueron sumando personas durante el libro que lo fueron enriqueciendo. Algo que me sorprende mucho sobre el libro es que participan tantas personas de diferentes lados, con diferentes carreras, que han tomado vida propia. Me ha tocado encontrar noticias, artículos, entrevistas sobre el libro donde no tenemos nada que ver nosotros, donde la gente, donde el libro se mueve solo, se comunica solo, se presenta solo, y es algo para mí increíble. Y como una sola idea, con buenas voluntades, con buenos amigos, con buenas participaciones, se puede transformar en algo que camina solo. Por eso también quiero invitarlos a que lo lean. Tiene cuentos de todo tipo, relatos, anécdotas, ciencia ficción, algunos son cómicos, algunos son filosóficos un poco, ¿no? Durante el proceso que me tocó vivir, vi que algunos cuentos no quedaron dentro del final del libro. Yo tenía miedo que el mío no quedara, ¿no? Entonces sí me acerqué con Rafa y con mi hermana: échenme la mano, yo también estoy ahí. Y al final sí quedó. Entonces los invito a que lo puedan leer. Pues sí, realmente esta excusa de participación en el mundial, ¿no? De poder por lo menos robarle algo de brillo, ¿no? al que tiene el mundial. Cuando platiqué el primer título que se manejó, pues, le platicé a Rafa, le dije: oye, ¿cómo ves? Nunca ganamos un mundial. Y él me dijo: no, porque pues, está muy deprimente, ¿no? Por la primera. Y él me contaba: ¿cómo le voy a decir a mi hijo, no? Nunca ganaremos el mundial. Y pues, en caso de su hijo, por lo menos ganó el mundial, ¿no? Ganó el mundial. Y esa es una fortuna que es envidiable realmente. Pero bueno, este libro tiene este espíritu del fútbol. Creo que eso es con lo que yo me quedaría del libro, ¿no? Vive del fútbol, toma del fútbol. Primera, las infancias de todos, ¿no? Se las roba a todos y las captura acá. Segundo, este tipo de participación que cada uno tiene. Ya decía Raúl que le tocó ser suplente, a Rafa tal vez le tocó ser a lo mejor director técnico, decir: tienes que hacer esto, tienes que hacerlo otro. A todos le tocó de repente, a los que jugaron, a los que están acá, pues, ser titulares, no estar presentes, verlos desde afuera. También ahora nos toca ser espectadores, de saber qué es lo que le va a pasar a este libro, cómo se va a mover, porque bueno, el mundial ya pasó, pero el libro ya se queda para siempre y puede estar ahí constantemente rondando la mente de los escritores. Y este libro pues tiene eso, ¿no? Tiene un texto que es justamente el de Raúl, que yo siento que reúne todo el espíritu. Se llama Dar el Pase, y que se trata de eso, ¿no? De que el fútbol se trata de dar el pase. No hay forma de mover el campo si no mueves la pelota, ¿no? Si no das el pase, y todo el tiempo se trata de dar el pase hasta llegar a la línea del gol y dar el pase a la portería, ¿no? Entonces realmente de eso se trataba, de que bueno, tú sacas, eres el portero, das el pase, que es la idea, decir, bueno, te toca a ti, él hace una jugada, se lleva 2 o 3 personas, da el pase, y así se va hasta que llegamos al gol. Y el gol pues es este gol, ¿no? Un gol sostenido, que esperemos que lo puedan leer. Acá hay gente como Cala Rivarola, Alonso Arreola, Sol Pereira, Jenny Bullán, como ya les decía, Federico Bonazo, Juan Carlos Hidalgo, Alejandro Mancilla, Homero Ontiveros, Daniel Gutiérrez, María Barracuda,
son todas esas personas que confiaron en su talento, confiaron en el proyecto y confiaron en el libro, y que confiaron en ustedes que lo iban a adquirir el libro, ¿no? Y que se lo iban a llevar a su casa. Entonces, eso es todo lo que tenemos que decir acerca del libro. Bueno, una que Bueno, una muy especial es que el libro de 330 pesos hoy está a un precio especial de 250, así que es importante, no lo van a conseguir más barato como ahorita en la presentación. Y otra cosa, escuchando algo a Pedro y a Raúl, quería referirme un poco de cómo los conocía a ellos, porque yo creo que no se había visto una dupla así de los hermanos Corioto. Y es interesante porque tiene que ver con el hecho, tú me quedé pensando en esto que decías, del hecho de que a veces hay cosas en las que uno quiere estar, ¿no? En los lugares uno quiere estar, en el flujo, con alguien, en grupos, en gente, en escenas. Y uno se pregunta a veces, estando de afuera, porque en realidad nadie estamos nunca fuera de nada porque somos seres que compartimos el lenguaje, ¿no? Pero de ciertos shines, de ciertas cosas, yo creo que es algo que pasa en el arte como en la vida. Lo más importante para querer hacer algo es literalmente estar, ¿no? O sea, estar ahí en el espacio. Y yo creo que una cosa que ustedes empezaron con Coffee and Saturday y con los emprendimientos que han estado haciendo por reactivar la escena en Orizaba, es muy lindo tener aliados, es muy lindo ir creciendo con otros gestores que a veces son editores, a veces son generadores, a veces son músicos. Creo que todo eso es muy lindo y tiene que ver también con otra cosa que se habló aquí que me gusta mucho, que es cómo se hacen los libros, ¿no? O sea, con el trabajo de Emiliano, de conocer gente, porque uno lo ve acá y lo ve bonito y firman 2 o 3, pero es un trabajo, hacer libros como la literatura es un asunto de muchísimas personas, ¿no? Como el fútbol, igual. Y yo creo que ahorita pensaba yo escuchándolos, que algo que tiene el fútbol es que se parece mucho a una orquesta, ¿no? Donde está el violinista, el solista como Messi, pero también está la gente, está el oboe, está el fagot, y está la gente que no se ve, está toda la gente del entramado que hace que las cosas sigan sonando. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenerla, además parece muy fácil, pero es difícil, caro y muy latoso hacer libros, muy, muy difícil. Entonces yo creo que es parte de este mismo hecho, no solamente el hecho que lo lean, sino también que lo adquieran, que lo regalen. Tantas cosas que hay que regalar, es un objeto barato, lindo, está la resaca del mundial, qué sé yo, ¿no? Es más bien como pensar en hacer colectividad en función de cómprele a su librero local, haz lo que están haciendo tus cuates, ¿no? A tratar de hacer un poco de manada, de cómo es en el fútbol, ¿no? Yo creo que es eso, al final alguien mete el gol, pero todos hacemos bolita.